porque hay... ¿Pueden poner, por favor, sus micrófonos en silencio para poder escuchar a la doctora y escuchar la presentación? La absorción, secreción. ¿Quién está de administrador? Si no... Bien, les decía, buenas noches a todos y primero agradecerles por tomarse un tiempo de su recargada agenda para compartir con nosotros esta sesión. Quiero agradecerle a la doctora Anselma Pardo, que es una nefróloga del Centro Nacional de Salud Renal y también de la Clínica Sana San Borja. Creo que vamos a tener la oportunidad de tener una excelente presentación, conociendo la capacidad expositiva de la doctora y sobre todo su capacidad didáctica. Vamos a escucharla y muchas gracias, Anselma, por tomarte un tiempo para compartirlo con nosotros. Cuando quieras puedes empezar. Listo, muchas gracias, doctor. Buenas noches, el doctor ya me presentó, así que voy a pasar rápidamente al tema. Bueno, el tema de la función tubular incluye los mecanismos de concentración y dilución urinaria de la mácula densa y del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el equilibrio ácido-base. Son temas complejos y son temas que por facilidad han sido divididos de forma modular. Entonces vamos a hablar hoy día de la función tubular, específicamente de los cambios a nivel segmentario que se dan para facilitar la reabsorción y secreción de iones, ¿no? Entonces, la agenda de hoy día va a ser conocer la importancia de la complejidad de la función tubular. Es una función altamente compleja que se va a superespecializar por cada segmento, ¿no? Y la función finalmente es, así como la función de todos los componentes de la nefrona, es mantener la homeostasis, ¿no? Esta homeostasis a nivel tubular se va a mantener gracias a mecanismos de movimiento transmembrana. Son muchísimos canales, son muchísimos transportadores. Si pueden, una búsqueda rápida por internet les va a dar la cantidad que cada día es más amplia, ¿no? De genes, de codificación de genes para cada una de las subunidades. Sin embargo, yo creo que es mucho más didáctico comprender cómo es que logramos que se dé el movimiento a través de la membrana a ambos lados, ¿no? De la célula, mejor dicho, al lado luminal, al lado intracelular y hacia el interior del vaso, que es la circulación general, el retorno de lo que se está perdiendo mediante la filtración, ¿no? Que es lo que creo que voy a hacer el énfasis mayor el día de hoy. Y una vez que comprendamos cómo se da ese mecanismo de movimiento, ya cada lado está especializado con canales y transportadores específicos según la cantidad de trabajo que van a hacer, ¿no? Conocemos que cada segmento tiene un nivel de trabajo diferente, un nivel de afinidad diferente, y eso va a estar conformado por canales y transportadores específicos de cada zona que vamos a hablar ya de forma general, ¿no? La función segmentaria. Es muy interesante conocer que en el desarrollo de los organismos vivos que iniciaron a nivel hace muchos millones de años como bueno, como seres unicelulares y que se fueron especializando. Algunos tenían las capacidades de glomerulares, otros tenían las funciones tubulares y fueron uniéndose para ganar complejidad. Y es muy interesante que aquí en este periodo devoniano, específicamente estos seres que eran seres acuáticos, ¿no? Eran peces, pasaron de vivir en un líquido de bajo contenido de sal a un líquido de alto contenido de sal, ¿no? Salieron y se especializaron para vivir fuera de este medio salado, que era el mar, pero conocemos que lo han llevado consigo, ¿no? Nosotros llevamos consigo por dentro este mar a través del riñón, ¿no? El riñón ayuda a mantener la homeostasis que nos permite tener la habilidad de mantener el medio interno estable, en equilibrio, a pesar de que tengamos diferentes dietas, vivamos en situaciones de calor extremo, de frío extremo y de ingestas de líquido muy variadas y que van a cambiar según la rutina y la cultura y costumbre de cada país, ¿no? Esta estabilidad le da la libertad a la persona de mantener estos cambios en las dietas, pero manteniendo la función celular sin un gasto excesivo de energía en mantener el volumen de la célula y en mantener la cantidad de iones
de forma continua y en equilibrio, ¿no? Las células se mantienen con un equilibrio constante, a menos claro que estén en enfermedad, ¿no? Y no hay un gran gasto genético, o sea, no hay un gasto de energía de las células que no sean del riñón en mantener este equilibrio. Es el riñón que se encarga en hacer el trabajo de mantener este equilibrio, ¿no? Y ahora, ¿cómo se da el movimiento transmembrana? El movimiento transmembrana, que se da a dos niveles, ¿no? A nivel luminal y a nivel vasolateral, va a ser de dos tipos. Electrogénico porque va a generar una diferencia de potenciales, ¿no? Por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa, con la salida de 3 sodios y el ingreso de 2 potasios dentro de la célula, va a generar una salida de un ion positivo, va a generar una diferencia de voltaje en la membrana, es electrogénico. Y es el mayor mecanismo que tenemos a nivel del riñón para poder generar este potencial y generar el movimiento, ¿no? Esto va a generar cambio en el voltaje de la célula y la apertura de múltiples canales, la apertura y el movimiento a través de esta membrana. Ahora, hay también movimiento electroneutro, ¿no? Como los cotransportadores, en los cuales el movimiento va a ser similar o de un ion positivo y un ion negativo al mismo lado, que suman carga cero, es neutro, o un ion positivo a ambos lados de la membrana, que también suman cero, o negativo también, ¿no? Ahora, también el movimiento se va a dar a través de quimiosensores. Los quimiosensores que se pueden encontrar, por ejemplo, en los cilios y a nivel de las ultraestructuras de la membrana transluminal, de la membrana luminar, van a poder detectar los cambios en la concentración a ambos lados de la membrana, siempre buscando el equilibrio de la concentración, ¿no? Ahora, es muy interesante porque al buscar este equilibrio, al buscar que se igualen estos dos lados de la membrana en la concentración, por ejemplo, ¿no? Del potasio, lo que vamos a tener es un movimiento de iones que sí va a generar cambio en el voltaje. Entonces, todos estos temas de movimiento de iones van a generar movimiento de por sí, van a generar la liberación de energía y esta liberación de energía es la que va a hacer posible el movimiento en contra del de la gradiente de concentración, ¿no? Es todo un círculo vicioso que favorece el movimiento de forma muy inteligente en realidad. Además, conocemos que las células epiteliales que se encuentran a nivel del lumen van a tener esta presencia de cilios en diferente cantidad a nivel de toda la nefrona, ¿no? Estos cilios se van a caracterizar por ser muy sensibles al movimiento, al estrés de cizallamiento o fricción, ¿no? Del flujo y de las moléculas que van a atravesarlos, también de la presión. Por ejemplo, en el túbulo proximal tenemos el transporte de calcio que se va a favorecer por este movimiento y este flujo y esta cantidad de estrés de cizallamiento. Ahora, en cuanto al transporte pasivo, bueno, no lo he mencionado porque conocemos ya que existen los canales que van a favorecer el movimiento a través de una gradiente de concentración sin gasto de energía, pero que, como ya mencioné, producen cambios en el voltaje, ¿no? Ahora, sí tenemos transporte que va a requerir el consumo de energía. El transporte activo primario, el ejemplo más adecuado, el mejor ejemplo, el mayor ejemplo, es la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿no? Que va a generar energía química mediante el uso del ATP, ¿no? Y esto va a permitir el movimiento de moléculas en contra de la gradiente de concentración, ¿no? Mediante el catabolismo del ATP. Ahora, en cuanto al transporte activo secundario, este sí va a requerir una fuente de energía que va a estar dada por la molécula que va en su gradiente de concentración, o sea, sigue su gradiente de concentración y esta energía producida por este movimiento a favor de la gradiente permite, a su vez, el movimiento en contra de gradiente de otra molécula, ¿no? Esto lo vamos a ver en un dibujo que nos va a hacer más fácil comprender lo que estoy diciendo, que creo que es el centro de la charla del día de hoy, ¿no?
El transporte activo primario, como lo mencioné previamente, que es el mejor ejemplo, fue descubierto por James Gauss, ganador del premio Nobel, cuando caracterizó la bomba de sodio-potasio ATPasa a nivel neuronal de las salamandras. Luego se vio que esta bomba de sodio-potasio ATPasa está en todas las células y que se encarga, es el motor del movimiento transmembrana de muchos de los segmentos a nivel de la nefrona, ¿no? Esta bomba que se encuentra a nivel de la membrana vasolateral, en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, en la asa ascendente gruesa de Henle, que vamos a hablar ahora del túbulo contorneado distal y del túbulo con esto. Bueno, son principalmente los segmentos que vamos a hablar hoy, que tienen esta como la fuente principal de energía para el transporte activo, ¿no? Es decir, para el transporte en contra de su gradiente de concentración, ¿no? Ahora, es largamente abundante, es electrogénico, pero al generar energía y al generar este movimiento en contra de la gradiente de concentración, va a generar voltaje, y este voltaje va a ayudar al movimiento de otros iones y a la apertura de otros canales. Salen 3 iones, salen 3 iones de sodio fuera de la célula a un torrente sanguíneo que ya tiene una concentración alta de sodio, ¿no? E ingresan 2 iones de potasio a una célula que ya tiene una concentración alta de potasio, ¿no? Es esta concentración alta de potasio que se hace más alta con la función de la bomba de sodio-potasio TPasa, va a permitir que haya una alta gradiente de concentración de potasio, y esto estimula la apertura de los canales de potasio, ¿no? A través de, y esto va a potenciar la negatividad del voltaje. ¿Por qué? Porque va a salir de la célula un voltaje positivo. Al salir de la célula un voltaje positivo a través de los canales, esto va a negativizar más aún el voltaje dentro de la célula y va a favorecer funciones de otros transportadores y otros canales. Aquí podemos ver esta bomba de sodio-potasio TPasa, que se va a unir a las moléculas de sodio que se encuentran, miren, aquí está la molécula de sodio fuera, en el espacio extracelular. Este canal va a abrir en la parte que se va a adherir por una alta afinidad dentro de la célula al sodio. Un sodio que, como vemos, está en menor concentración que afuera, en el espacio extracelular, el torrente sanguíneo, ¿no? Se va a unir, va a haber un cambio de conformación y lo va a liberar mediante el gasto de una molécula de ATP, ¿no? Y este cambio generacional va a su vez a generar que haya mayor afinidad a nivel del espacio extracelular al potasio. Vemos acá que el potasio intravascular tiene una concentración menor que el intracelular, pero con este gasto de energía producido también va a permitir el ingreso, ¿no? O sea, va a haber movimiento transmembrana en contra de la gradiente de concentración con gasto de energía, ¿no? Y esto, como hemos conversado, cambia, hace mucho mayor la concentración intracelular de potasio y facilita la salida del potasio a través de canales, ¿no? Y incluso también nos ayuda a que haya mayor electronegatividad dentro de la célula y potencia otros canales y transportadores. Sé que lo estoy repitiendo varias veces, pero es muy importante, ¿no? Este es el motor del resto de movimiento transmembrana, es lo principal. Existen otros, como hemos hablado, ¿no? Otros mecanismos de presión, sensores de concentración. Sin embargo, con el uso de energía a través de la bomba de sodio-potasio TPasa logramos el movimiento transmembrana, ¿no? Ahora, en el transporte activo secundario, por ejemplo, nosotros vemos acá una gran cantidad de sodio en el fluido extracelular, ¿no? Este fluido extracelular con alta concentración de sodio se va a unir
y va a permitir el ingreso a favor de la gradiente de concentración. Ahora, esta energía, este movimiento a favor de la gradiente de concentración del extracelular al intracelular de un cotransportador sodio-glucosa hace este movimiento, genera energía y hace que la glucosa también se mueva en contra de su gradiente de concentración. Vemos acá que en el extracelular la glucosa se encuentra en baja concentración y en el intra en alta. Aún así, por este movimiento de sodio se facilita. Este es un ejemplo del Symporter, ¿no? Donde uno de ellos se mueve por su gradiente de concentración y genera la energía para que el otro se mueva en la misma dirección o en contraria, en el caso de los antiporters, pero en contra de su gradiente de concentración, ¿no? Ya, estas son, bueno, las dos tipos de transportes activos que vamos a ver en las células de los segmentos de las nefronas. Y bueno, simplemente para comentar el tema mecánico que se va a dar a través del movimiento de los cilios. El movimiento de los cilios va a permitir activación directa de canales iónicos y también liberación luminal de ATP. La magnitud del estímulo mecánico, sin embargo, va a depender del flujo, va a depender también de la cantidad de cilios por superficie que va a variar según cada segmento de la nefrona, ¿no? La función segmentaria está siendo estudiada sobre todo en salamandras, en ratas, inicialmente con el uso de la micropipeta, donde infundían un aceite en el cual medían después los cambios en las concentraciones de los iones. Sin embargo, a pesar de que se podían hacer en todos los segmentos, en múltiples segmentos de la nefrona, solo nos permitía ver la función de la porción luminal. Después se utilizó la cámara de Using, donde se utilizaba ya todo el epitelio, una capa, una monocapa del epitelio con el lado apical y el lado vasolateral, y en estado de electroneutralidad y de concentraciones estables se podía medir el movimiento de iones según cada segmento, que era aislado y puesto en esta cámara, ¿no? Y han habido otros avances que han permitido dilucidar los mecanismos de movimiento transmembrano. Ahora, me gustaría hacer una pausa. No sé si alguien tiene alguna duda, porque ya vamos a entrar al detalle de la función segmentaria. Entonces, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda en el tema del transporte, de cómo funciona la bomba de sodio-potasio y cómo genera la energía para el movimiento transmembrana contragradiente y la activación de otros canales. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Ya se durmieron? No. Ya. Entonces, continuando con la ponencia, vamos a hablar de la función a nivel del túbulo proximal. En la función a nivel del túbulo proximal se va a dar la reabsorción del 70% de cloruro de sodio y bicarbonato de sodio, pero se va a dar la absorción completa de la glucosa, de aminoácidos, de la albúmina, que es filtrada en poca cantidad, pero que llega a ser filtrada, del fosfato y el citrato, ¿no? Cuando hablamos de este segmento, nosotros nos referimos al radio de fluido tubular, del líquido, que se va a mover a lo largo de todo el lumen del segmento proximal, del túbulo contorneado proximal. Conocemos que existen 3 segmentos, S1, S2 y S3, que van a tener diferente afinidad para las diferentes moléculas porque tienen diferentes canales y transportadores, ¿no? Entonces, esta longitud, si nosotros pusiéramos en una sola línea la longitud de todo el segmento y lo pusiéramos de 0 al 100%, podríamos ver que existen diferencias en la función de reabsorción de estas moléculas que hemos estado hablando. Por ejemplo, el cloruro de sodio es reabsorbido de forma mayoritariamente isotónica, es decir, no va a cambiar su concentración a lo largo de toda la nefrona. La inulina, a ver, ¿quién me puede decir cómo se mueve la inulina a nivel del túbulo contorneado proximal? ¿Se secreta? ¿Se reabsorbe? ¿Alguien? ¿Algún voluntario que me pueda dar una respuesta?
Carlos Fuentes. ¿Carlos Fuentes está? Hola. Bueno, en todo caso, sabemos que no se mueve, ¿no? La inulina no se secreta ni se reabsorbe. Entonces, como va a estar moviéndose a lo largo de todo el segmento del túbulo contorneado proximal, pero va a haber una reabsorción activa de agua a través de las acuaporinas, entonces nosotros conocemos que la concentración va a ir aumentando, pero no por reabsorción ni por secreción, sino por cambio en la concentración, por disminución en el volumen de agua, ¿no? Ahora, el fosfato y el bicarbonato son reabsorbidos de forma completa, ¿no? En este segmento, y por eso vemos que el plasma ultrafiltrado, que es un radio de plasma ultrafiltrado, que es lo que se encuentra en la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, es lo que se encuentra al inicio del túbulo contorneado proximal, y vemos que va a ir disminuyendo en su concentración de fosfato y de bicarbonato. ¿Por qué? Porque es reabsorbido sin movimientos de otras moléculas, ¿no? Y vemos acá que se va reabsorbiendo sobre todo a nivel del segmento 1, de S1, ¿no? Hay mayor trabajo de reabsorción tanto del bicarbonato como del fosfato, ¿no? En cambio, a nivel de, bueno, el cloruro de sodio también se reabsorbe de forma igual en los 3 segmentos, pero llega a mantener la misma concentración que a nivel de la cápsula de Bowman. ¿Por qué? Por el movimiento similar de agua, ¿no? En cambio, vemos que se reabsorbe todo el fosfato y todo el bicarbonato. Entonces va a caer la concentración definitivamente, porque ya no va a haber casi nada al final del túbulo contorneado proximal, ¿no? Ahora, la energía para el movimiento de estas moléculas se va a dar gracias a los sustratos metabólicos que ingresan a la célula para la generación de ATP y de la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Como conversamos, va a haber una concentración alta de sodio, perdón, de potasio intracelular que sale, y esto va a ayudar a que se mantenga el voltaje negativo de menos 70 milivoltios dentro de la célula, que permite otros movimientos, ¿no? La reabsorción de cloruro de sodio no tiene un transportador específico, y puede ser esto en 2 pasos, como está representado aquí en la letra A, con 2 pasos. Primero se va a dar el contratransporte de sodio e hidrógeno a través del contratransportador NH3. Ambos son positivos, entonces esto es electroneutro, ¿no? Al salir, el hidrógeno se va a unir a un anión y va a ingresar el anión dentro de la célula, y luego va a ser expulsado en un contratransportador que lo va a permitir el ingreso del cloro, ¿no? Entonces, finalmente va a ingresar el sodio y va a ingresar el cloro, manteniendo la electroneutralidad, ¿no? Y con el reciclaje de un ácido. La unión de un hidrógeno con un anión que se encuentre en la luz del túbulo contorneado proximal. También podemos encontrar un mecanismo triple acoplado, donde va a haber ingreso de sodio que es positivo, junto al sulfato, que es negativo. Luego el sulfato va a salir por una gradiente de concentración y va a permitir el ingreso de un anión, el cual se va a contratransportar con el cloro. Es decir, todo esto también va a ser electroneutro, ¿no? Y finalmente el sodio acoplado a un soluto orgánico cualquiera, que para mantener la electroneutralidad va a favorecer el movimiento paracelular de cloro, ¿no? A ambos lados de la membrana, ¿no? Este es el movimiento que se va a dar de reabsorción de cloruro de sodio, que nos va a permitir la reabsorción del 70%, ¿no? Ahora, conocemos ya los transportadores de glucosa, que se van a tener diferente afinidad en los 3 segmentos, ¿no? El primer segmento, S1, es el que tiene mayor trabajo de reabsorción de la glucosa, ¿no? Se va a buscar igualar que la glucosa filtrada sea reabsorbida, y si se llega a un punto en que no se logra reabsorber todo, en el caso de los diabéticos, va a ser excretado, ¿no? El segmento S2 y el segmento S3 ya tienen un menor trabajo, ¿no? Ahora, en cuanto a la afinidad, esta es la constante. Mientras mayor es la constante de afinidad a la glucosa, es menor su afinidad. Entonces, el primer segmento es altamente
trabajador, tiene un alto nivel de trabajo, pero porque tiene una poca afinidad, y después se vuelve más selectivo y específico. En el segmento 3 nosotros vamos a encontrar más el SGLT1, ¿no? Y vamos a ver que tiene una mucho mayor afinidad porque tiene una constante más bajita, ¿no? Podemos ver que hay dos segmentos en el túbulo contorneado proximal, el contorneado, pero también hay una parte recta final antes del asa de Henle, y la cantidad de transportadores que van a mover la glucosa del interior de la célula al torrente sanguíneo va a diferir, ¿no? Así como tenemos el transportador luminal adentro de la célula, tenemos también los GLUTs que van a ser variados, y que sobre todo el GLUT1 y el GLUT2 que se van a encontrar a nivel de la membrana vasolateral, y van a ser el GLUT1, que es mucho más específico y que también tiene mucha mayor afinidad, al igual que es el SGLT1. Esto se va a encontrar a nivel de la parte más distal del túbulo contorneado proximal, que realiza un menor trabajo. Mayor trabajo, menor afinidad a nivel de S1, y menor trabajo y mayor afinidad a nivel de S3. ¿No? Y bueno, la reabsorción de albúmina, nosotros conocemos que existe un pequeño porcentaje de albúmina que es filtrada y que es rápidamente absorbida a través de endocitosis, ¿no? No he podido conseguir dibujos más bonitos de la albúmina, pero finalmente toda la albúmina es reabsorbida casi completamente, ¿no? Conocemos que la excreción es menor de 30 miligramos al día normalmente, ¿no? Incluso algunos ponen punto de corte de 17 en mujeres y 20 en varones, etc. Bueno, esa fue la primera parte, la parte del túbulo contorneado proximal. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si no, paso a al segmento de la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Van a tener ya otra charla para hablar a detalle, muy buen ponente el doctor, para hablar de las porciones delgada ascendente y descendente del asa de Henle, donde se lleva a cabo el mecanismo de concentración y dilución urinaria, el cual es muy importante para el mantenimiento del medio interno. Continuamos hablando de la parte siguiente de la nefrona. Tenemos nosotros que en el asa, la porción ascendente gruesa, se lleva a cabo reabsorción de cloruro de sodio, de cloro, pero también se lleva a cabo la homeostasis parte de la homeostasis del calcio y del magnesio. También es el único segmento de la nefrona donde hay una escisión de la proteína formada en este segmento, que es la uromodulina, ¿no? Que tiene una función importante a nivel del movimiento de iones, pero también nos protege de la formación de cálculos. Es esto, y tiene también una función inmune poco estudiada todavía, ¿no? Conocemos que existen dos tipos de nefronas. Las nefronas que van a tener el asa de Henle gruesa, que va a llegar solo hasta la membrana externa, y las nefronas que van a tener un asa delgada que va a llegar hasta la médula interna, ¿no? Entonces, las nefronas cortas, o que se encuentran en mayor porcentaje, en el 80% son cortas, van a ser permeables sobre todo a la urea, ¿no? Y van a ser muy importantes en el mecanismo de concentración urinaria. Pero al ser más abundantes, también son más sensibles a la isquemia. Y las nefronas, que van a tener una mayor longitud, pudiendo llegar hasta 55 milímetros, que se van a ser más permeables al sodio, ¿no? En el asa ascendente gruesa la porción más gruesa del asa ascendente de Henle, vamos a tener aproximadamente un 30% de la reabsorción de cloruro de sodio. En este esquema podemos encontrar el canal característico de esta porción de la nefrona, que es el cotransportador sodio-potasio 2-cloros, ¿no? Son dos iones positivos y dos iones negativos hacia el interior de la célula. Estas cargas son neutras, finalmente no generan voltaje,
y van a diferir en sus isoformas, en las isoformas según el exón, los genes del exón 4, ¿no? Entonces, estas isoformas van a tener diferente afinidad al cloro y, bueno, esta afinidad va a permitir que el movimiento sea diferente según las partes en que se expresen. Y además, estas diferentes isoformas se van a relacionar con los canales de potasio, ¿no? El canal del potasio de la médula externa, el ROMC, que permite la salida de potasio. Bueno, vamos a hablar con más detalle después del movimiento de potasio en este nivel de la nefrona, pero es muy interesante ver que el movimiento de potasio y el movimiento de sodio, potasio y 2 cloros está fuertemente interconectado a través de la energía producida por la sodio-potasio TPasa, ¿no? Nuevamente, eso es electrogénico. Genera cambio de voltaje y permite también cambios de concentración del potasio y la salida del potasio fuera de la célula, como lo habíamos conversado, con los canales de potasio ROMC, los canales de potasio MAXI-K, y también permiten la salida del cloro, que fue hecha de forma electroneutra, pero que incrementa y por la gradiente de concentración del cloro va a salir hacia el lado del vaso sanguíneo, ¿no? Este canal de cloro va a tener una subunidad de Bartin que también se va a relacionar con los otros canales de potasio. La función de estos canales de potasio está fuertemente interconectada y todos van a actuar de forma conjunta para permitir el movimiento de potasio fuera de la célula y el movimiento de cloruro de sodio a través de la célula hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Conocemos que una de las patologías específicas de este segmento es el síndrome de Bartter, que no tiene una sola causa, tiene múltiples causas. ¿Por qué? Porque hay mucha interconexión en estos canales. Entonces, ya he perdido las cuentas de los tipos clínicos y, mejor dicho, el tipo clínico tiene muchos correlatos genéticos porque son muchas las subunidades que van a cumplir una función compleja de movimiento de múltiples iones a través de la membrana, ¿no? Ahora, existen tres canales de potasio a nivel del ROMC. El ROMC quiere decir Renal Outer Medullary Potassium Channel, o sea, canal de potasio de la médula renal externa, ¿no? Y tiene 3 isoformas. Las isoformas que tienen diferente afinidad y diferente conductancia para el potasio. Y además son 2, 30 y 70, y una que es con muy alta afinidad que se llama maxi potasio o big potasio, ¿no? Que permite la mayor cantidad de movimiento del potasio que fue generado con la bomba sodio-potasio TPasa hacia afuera en esta parte de la nefrona que es el asa ascendente de Henle, ¿no? Como lo habíamos mencionado, todos tienen influencia, ¿no? Incluso con el canal de cloro. Y las mutaciones de pérdida de función van a generar el síndrome de Bartter, ¿no? Ahora, el sodio sale de la célula hacia el torrente sanguíneo por la bomba sodio-potasio TPasa y esto genera este movimiento que va a generar un movimiento de 3 iones positivos hacia la sangre y 2 iones positivos dentro de la célula, genera ese vacío en el voltaje que va a favorecer el movimiento del cloro para igualar las cargas a ambos lados de la membrana, ¿no? Este exceso de un ion de sodio, 3, 2, uno positivo para este lado, se va a acompañar del movimiento de cloro, ¿no? El movimiento de cloro, y esto además va a generar el voltaje suficiente para el movimiento de calcio y magnesio a nivel paracelular.
El movimiento en este segmento de la nefrona a nivel paracelular es muy interesante. No solamente están las tight junctions, sino que también hay proteínas transmembranas como las claudinas, que son más de 19 familias, que se van a interrelacionar para permitir que la unión sea bastante laxa y permite el movimiento paracelular de calcio y magnesio, ¿no? Todo gracias a la bomba sodio-potasio TPasa. Finalmente, para cerrar este segmento de la nefrona, voy a mencionar la ubromodulina, que es una proteína transmembrana, ¿no? Esta proteína se queda en la membrana y que debe ser escindida para poder tener función dentro del lumen, ¿no? No es secretada, sino que es escindida. Esta proteína se va a asociar a la función de quinasas, de la quinasa SPAC y la quinasa de la quinasa SPAC y la quinasa SORL1 para favorecer el funcionamiento de los canales iónicos que se encuentran a este nivel, ¿no? Existe influencia de la uromodulina para el movimiento transmembrana gracias al apoyo en la función de estas quinasas, ¿no? Que permiten la fosforilación y la función de estas quinasas. Bueno, la uromodulina se va a expresar sobre todo cuando estamos frente a una dieta rica en potasio, que va también a favor de la teoría de que facilita el movimiento iónico a través de este segmento de la nefrona y, bueno, permite la prevención de nefrolitiasis al unirse a los cristales, que no permite la formación de cristales, ¿no? No permite la solidificación por la unión, apenas cambia el grado de pK de una sustancia en la orina, ¿no? Entonces, puede prevenirla mediante la unión a los cristales recién formados, pero también permite la activación del canal de calcio en el túbulo contorneado distal, lo que disminuye la concentración de calcio en la orina más abajo en la nefrona, en el túbulo contorneado distal. Es decir, es producida a este nivel, pero su efecto a favor de la prevención de la nefrolitiasis se va a dar de forma más distal en la nefrona, ¿no? Ahora, finalmente voy a hablar de la función del túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal va a dar, es un segmento muy pequeño de la nefrona, ¿no? Menos de 5 milímetros, pero tiene una función muy importante en el manejo fino del movimiento de cloruro y de sodio, y va a ser muy sensible a los estímulos hormonales. Hay dos segmentos que tienen diferente respuesta, también, por ejemplo, la aldosterona, ¿no? El segmento DST o túbulo contorneado distal 1 y 2. El DST2 tiene una enzima que es la 11B hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, que va a permitir que se cambie la afinidad del cortisol a este receptor de mineralocorticoides, ya que este receptor de mineralocorticoides no es específico de la aldosterona, también se puede unir al cortisol. Para evitar esta competencia, esta enzima va a escindir al cortisol y de esa manera facilita la unión a la aldosterona, ¿no? Y van a ver la importancia de la aldosterona a este nivel y a nivel de todo el riñón y del organismo en otra clase, ¿no? Las células del túbulo contorneado distal van a ser muy características en su morfología. Podemos ver que van a tener una gran cantidad de mitocondrias, a diferencia del túbulo conector, y van a tener muchas invaginaciones de la membrana vasolateral, donde conocemos que se encuentra la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Y bueno, este es un esquema donde se van a ver los diferentes canales que van a estar activos a nivel de ambos segmentos, el DST1 y el DST2, para permitir el ingreso del cloruro de sodio y
a nivel transcelular, en el DCT1 vamos a ver que tenemos el canal, el cotransportador sodio-cloro, que va a ser sensible a tiazidas, ¿no? Este segmento es electroneutro, tiene un voltaje que tira a cero, y eso también se ve con la función de este cotransportador que no requiere energía, ¿no? Mientras se va avanzando a lo largo de la nefrona, se va negativizando el potencial de la célula al interior de la célula y se va haciendo más negativo, ¿no? Aquí ya vemos menos 30 milivoltios, ¿no? A nivel del túbulo contorneado distal, del segmento 2 del túbulo contorneado distal, ya vamos a tener posible el movimiento del canal epitelial de sodio sensible a miloride, ¿no? Este canal va a permitir el ingreso de sodio por gradiente de concentración, que es como funcionan los canales, ¿no? Y este movimiento de sodio a su vez facilita el movimiento de cloro a nivel paracelular, ¿no? Y finalmente, a este nivel podemos ver una mayor actividad de las de la bomba sodio-potasio TPasa, porque hay una mayor electronegatividad, ¿no? Si encontramos una mayor electronegatividad al interior de la célula, es porque está funcionando la bomba sodio-potasio TPasa y va a alimentar de potasio el extracelular mediante la salida, el intravascular mediante la salida de potasio a través de este canal, ¿no? Hay múltiples canales que permiten el movimiento de potasio de una gradiente de alta concentración a uno de menor concentración, ¿no? Y también esto nos va a dar el influjo para el cotransportador potasio-cloro, ¿no? Que conocemos que esto se va a asociar con las subunidades del canal de cloro, ¿no? Va a haber todo un movimiento de subunidades que van a influenciar los movimientos de otros canales y cotransportadores. Es por eso que los síndromes clínicos van a tener muchos correlatos a nivel genético de subunidades de diversos cotransportadores o canales, ¿no? Ahora, en cuanto al efecto de la concentración distal de sodio, sobre todo este ejemplo nos habla del uso crónico de diuréticos de asa, ¿no? Por ejemplo, la furosemida, etcétera, los otros diuréticos de asa que van a bloquear el canal el cotransportador sodio-potasio 2-cloros, ¿no? Al bloquear este cotransportador, la respuesta que se están a nivel del asa de Henle, ¿no? De la asa gruesa de Henle, la respuesta se va a dar por una hipertrofia, un aumento de la función del cotransportador sodio-cloro a nivel del túbulo contorneado distal, ¿no? Va a haber un incremento en la cantidad de mitocondrias y un incremento en la cantidad de invaginaciones para permitir que haya mayor electronegatividad y movimiento transcelular, y vamos a ver mayor cantidad de canales de sodio-cloro a este nivel, ¿no? El transportador sodio-cloro, ¿no? Así que para poder romper este cambio que se da, tendríamos que añadir pues una tiazida, ¿no? Que funciona a este nivel. Entonces, de esa manera podemos romper la resistencia a diuréticos de asa, ya que hay hipertrofia, ¿no? Y aumentan la cantidad de cotransportadores de sodio-cloro, que sí son sensibles a las tiazidas, ¿no? Bueno, a nivel del túbulo contorneado distal, conocemos que tenemos que es el cotransportador sodio-cloro, pero que no se encuentra de forma constitutiva en la membrana, sino que se encuentra a nivel citosólico en vesículas, y al unirse a nivel de la membrana se va a encontrar inactivo y que se va a activar con la fosforilación, ¿no? Esta fosforilación se va a dar por quinasas que tienen mucha sensibilidad al estímulo hormonal, ¿no? A la vasopresina, a la
angiotensina, a la aldosterona y a la insulina. E incluso también hay fármacos que pueden estimularla, ¿no? Es por eso que el movimiento de sodio-cloro a este nivel de la nefrona es muy sensible al estímulo hormonal. En cuanto a la secreción de potasio a este nivel, que es muy importante para el manejo fino de potasio, nosotros tenemos, habíamos conversado previamente, dos segmentos. A pesar que es muy pequeño y es solo de 5 milímetros, tenemos el segmento 1 y el segmento 2. En el segmento 1 se encuentra el canal de potasio, el ROMC, que va a permitir la salida de potasio, y en condiciones de bajo flujo funciona poco. Funciona mucho más en condiciones de alto flujo por el voltaje, ¿no? Cuando hay bajo flujo, también hay bajo voltaje porque hay poco ingreso de sodio a la célula y poca función de la bomba sodio-potasio TPasa. En cambio, cuando hay alto flujo, hay mayor ingreso de sodio a la célula y mayor función de la sodio-potasio TPasa, ¿no? Entonces, esto va a permitir una mayor función de este canal, que también es voltaje dependiente. Cuando hay bajo flujo, no funciona el transportador Maxi-K o BK, es conocido con los dos nombres. Pero en alto flujo, como hay alta necesidad de eliminar el potasio que ha ingresado por la bomba sodio-potasio TPasa, entonces también se va a activar constitutivamente, ya no constitutivamente, sino como respuesta al alto flujo. Ahora, el segmento 2 del túbulo contorneado distal, que es más electronegativo, aquí ya funciona, ¿no? El canal de sodio ya se encuentra activo de forma permanente y esto, aquí sí puede funcionar el canal BK o Maxi-K en condiciones de alto flujo, no en condiciones de bajo flujo. Conocemos que el potasio es un ion que se encuentra en alta concentración dentro de la célula, a diferencia del extracelular. Entonces, la tendencia por gradiente de concentración es que se mueva el potasio. Y no podemos permitir eso porque el potasio se encarga de favorecer muchas de las funciones intracelulares, el mantenimiento de la energía, el mantenimiento de la gradiente, el funcionamiento de otros canales. Entonces, usualmente el magnesio se une a la porción citosólica del canal e impide la salida de todo el calcio, de todo el potasio según la gradiente de concentración, ¿no? Se va a mover solo mediante el voltaje, ya no la concentración. Y es por eso que en condiciones de hipomagnesemia es más difícil corregir la hipocalemia. ¿Por qué? Porque fácilmente sale el potasio de dentro de la célula y se pierde en la orina, fácilmente, ¿no? Sale hacia la región luminal. Ahora, en cuanto a la reabsorción de calcio, el calcio se va a reabsorber de forma importante con este transportador, el Transient Receptor Potential Channel Family 5, no, Member 5, o TRPV5, ¿no? Este transportador, bueno, mejor dicho, este canal apical, perdón, que va a favorecer el movimiento de calcio, pero requiere de la actividad requiere ser activado por la beta-glucuronidasa cloto, ¿no? Conocemos que el cloto tiene mucha importancia en la recuperación del calcio de la orina. Una vez que ingresa el calcio a la célula, se va a unir a la calvidina y, bueno, va a ser eliminado a través de contratransportadores con sodio o con calcio TPasa, ¿no? Este manejo fino va a depender mucho de la hormona paratiroidea, de la vitamina D, y bueno, ese tema no lo he tocado mucho a detalle porque creo que lo van a desarrollar después. En cuanto a la reabsorción de magnesio, a este nivel tenemos otro miembro de la familia de TRPM, este es el TRMP6, que va a permitir el ingreso de calcio
y esto se va a favorecer por este receptor que se encuentra en la membrana vasolateral, que debe ser escindido para funcionar, ¿no? Una vez que es escindido, ingresa a la célula y favorece el ingreso de magnesio dentro de la célula. Y bueno, siempre que ingresa algo positivo, tiene que salir algo positivo, y esto se da con el canal local KB1, ¿no? Que va a permitir que se mantenga la electroneutralidad, ¿no? Y siempre se favorece el ingreso de potasio a la célula por la bomba sodio-potasio, así que esto también ayuda al ingreso de magnesio dentro de la célula, ¿no? Ahora, ¿cómo sale el magnesio? Existen varios candidatos. Una candidata es una proteína llamada ciclina M2, pero todavía no está caracterizado, ¿no? Ahora, esos son los segmentos de los cuales he conversado hoy día, los movimientos a través de la membrana, tanto luminal como vasolateral, pero tenemos otro componente a nivel tubular, que es el intersticio, que ese es el espacio intertubular, extraglomerular y extravascular, que se encuentra rodeado, ¿no?, de membranas, pero no tiene membranas. Lo que contiene son células, matriz extracelular y fluido intersticial, ¿no? Bueno, nos va a dar el 80% del volumen de parénquima total de la corteza, y es mucho más extenso a nivel de la médula interna. Va a tener diferentes tipos de celulares, constituyentes celulares, que van a variar según la ubicación del intersticio. En el nivel del intersticio cortical vamos a tener fibroblastos diferentes que a nivel medular, y vamos a tener concentraciones, encontrar también células dendríticas, macrófagos, linfocitos, células endoteliales linfáticas, y esto va a ser una fuente principal de eritropoyetina y de renina, que van a tocar después en otras ponencias. Ahora, esta ha sido la ponencia que te he preparado para el día de hoy. Quiero agradecer por su tiempo, y sí, eso es todo lo que tengo preparado.